Sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de Viviendo juntos los unos con los otros, en un tema importante que se llama exhortándonos unos a otros, y es un llamado o apelación para la persona, o guiar o dirigir. Por eso es importante exhortándonos unos a otros. Hemos visto a lo largo de estos estudios cómo debemos dirigirnos a las personas, qué pensamientos debemos de tener hacia las personas y cómo decirles en amor, en justicia y lo que Dios nos manda. Es el tema que vamos a ver el día de hoy, y no podemos hacer caso omiso a este detalle que es importante de exhortarnos, ya que es una instrucción de parte de Dios, y vamos a ver en este estudio varios aspectos de cómo exhortarnos unos a otros. Así que oremos y pongamos este tiempo en manos de Dios para que Él nos ayude. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este día que nos permites estar aquí reunidos para aprender más de tu palabra. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender, bríndanos la sabiduría que solamente nos puedes tú brindar, la inteligencia para saber qué decir, cómo actuar, cómo estar ante las personas, y en este tema, cómo exhortar a las personas en edificación, en amor, en justicia, como tú nos has mostrado en tu preciosa palabra, todo conforme a tu preciosa voluntad. Asimismo, aparta de nosotros toda distracción, todo pensamiento, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y podamos estar atentos y prestos para entender y comprender tu preciosa palabra, guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica conforme a tu preciosa voluntad, orándolo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que es importante ver esta parte de exhortándonos, así que acompáñenme a ver Hebreos capítulo 3, verso 13. Hebreos capítulo 3, verso 13. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 3, 13. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Vean que es tan importante que nos dice exhortándonos, nos está diciendo unos a otros. No nada más quiere decir que una sola persona se la va a pasar diciéndole o corrigiendo o intentando cambiar el estilo de vida de la persona. Dice exhortándonos unos a otros, porque es importante comprender que cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que aportar, tanto desde los pequeños como de los grandes, de la experiencia o la niñez, la inocencia. Todos podemos aprender de todos, y todos podemos ser exhortados, ya que si bien es cierto, hemos pasado muchas de las veces que no nos damos cuenta de nuestros errores, que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal, y otras personas pueden percibir lo que posiblemente esté mal, y no nos damos cuenta nosotros hasta que nos llegan a decir, y hay veces que nosotros mismos ponemos resistencia. No creo, yo creía que lo estaba haciendo bien, parecía que era lo correcto lo que estaba haciendo, parecía que yo creía que eso era lo correcto, o mucho más, parecía que era lo que Dios me indicaba. Parecía que era lo que Dios, no, sí, Dios me está abriendo puertas, me está abriendo bendiciones, etcétera, etcétera. Pero sin ponerlo en las manos de Dios, sin consultarle. Porque aparentemente todo puede ser bueno en cierta forma, pero no necesariamente quiere decir que viene de parte de Dios. Porque la tentación, cuando el enemigo ataca, te da tentaciones de lo que a nosotros nos agrada.
da tentaciones de la forma que pueda disfrazarlo. Lo hemos visto en la palabra de Dios. Se disfrazan como ángeles de luz, se disfrazan como ministros de justicia. Aparentemente puede ser algo bueno, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque se debe de consultar a Dios. Dios, me están ofreciendo esto. ¿Es tu voluntad que tome esto? Confírmame de alguna forma que sea tu voluntad. Hazme sentir si es tu voluntad que esa oferta la pueda tomar. Confírmame y preguntarle a Dios. Porque el enemigo es muy astuto, nos puede llevar a lugares, a momentos, a pensamientos, a tomar decisiones incorrectas que aparentemente puedan ser objetivas. Y todo eso lo podemos ver en la parte de cuando Jesús fue tentado en el desierto. Una de las cosas de las tentaciones dice que si se postrara Jesús ante el enemigo, que dice, le daría todos los reinos. Y cualquier persona en la carne puede decir, no, pues yo quería ofrendar, yo quería ir a los hospitales, dar comida, hacer esto, poner orfanatos, ayudar a los pobres, etcétera, etcétera. Wow, puede ser que venga de parte de Dios porque me están ofreciendo muchos recursos, mucho dinero, y entonces ya puedo ser de bendición para las personas. Y aparentemente puede ser, no, sí, voy a aprovechar esta oferta porque wow, ya me está llegando y ya puedo bendecir. Es el contexto. ¿Por qué? Porque no necesariamente son las riquezas lo que estaba mal, lo que le estaba ofreciendo. Le estaba diciendo, adora a otro Dios. Porque el mismo Señor Jesús le dijo, al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él solamente servirás. Ahí está el pequeño gran detalle de que solamente a Dios adore. Y en ese contexto le contestó con la palabra de Dios, y así nosotros debemos de tener presente la palabra de Dios para cuando nos lleguen ese tipo de ofertas, ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo nos puede desviar. Porque no necesariamente, como lo hemos visto en los estudios, las riquezas no necesariamente son malas, las riquezas. Es malo el que haces antes de las riquezas, que haces durante las riquezas y que haces después. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Dónde está puesto tu corazón? Es en todo ese contexto. ¿Y a qué va toda esa parte con lo de la exhortación? ¿Por qué? Porque cuando nos vamos cegados por alguna situación, alguien más nos tiene que decir que no estamos en el camino correcto, que no estamos haciendo las cosas agradables a Dios. Por eso es todo este contexto para que entiendamos que es importante exhortar a los hermanos en amor y en edificación, en justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos la vida que está pasando las personas. No sabemos el contexto real de lo que esté sucediendo. Por eso es importante, y dice la palabra de Dios, antes exhortados unos a otros, ¿en qué momento? Cada día. Cada día, porque cada día trae sus propios afanes, cada día trae sus propias luchas, cada día pasan eventos y cosas diferentes. Cada día se toman ciertas decisiones. Hay veces que es rutinario, pero hay veces que llega a atravesarse ciertas circunstancias en un día que debes de saber qué hacer. Tener la calma, la paz de que Dios está al control de todo. De que nada se le sale de las manos a nuestro Dios. Nada. Aunque aparentemente parezca que se sale de control, pero no. Y la Biblia está llena de muchos ejemplos, de tal forma que aparentemente puedan ser cosas incorrectas, pero Dios tiene el propósito y lo cumple.
Dios cumple los propósitos. ¿Qué podría ser, recordando la historia, que se recuerden de la historia de José? ¿Qué pasaba en los primeros capítulos de la historia? José les contaba los sueños a sus hermanos, les contaba los sueños a sus papás. No, pues hasta su papá dice, ¿acaso nos vamos a inclinar ante ti? Y José les contaba los sueños. ¿Y qué pasa después? Posteriormente, sus hermanos lo venden como esclavo. ¿Y ahí qué puede ser? No, ya se le salió de control a Dios porque ya está como esclavo. Entonces, ¿cómo va a gobernar sobre sus hermanos? ¿Cómo va a gobernar o cómo va a ser alguien usado por Dios si ya está vendido como esclavo? Si ya pertenece a otra región geográfica. En ese proceso, a Dios no se le salió de las manos. Ese proceso tuvo que haber pasado por muchas circunstancias, porque Dios sabe por qué nos pone en cada lugar y en cada situación, ya sea por nuestra propia desobediencia para enseñarnos y mostrarnos algo, o para corregirnos, o para colocarnos donde podamos ser de bendición. Hay muchas alternativas, muchas opciones, pero Dios sabe por qué tenemos cada situación. Hay veces que son imprevistos, que nosotros no sabemos por qué están pasando las cosas. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Ponernos a cuentas con Dios. Dios, no sé qué está pasando, no entiendo lo que está pasando, ayúdame a saber qué hacer, porque no tengo ni idea qué está pasando. Yo no lo provoqué, yo no lo hice, yo no hice muchas cosas, no sé qué está pasando. Ayúdame. ¿Y cómo va a ayudar Dios? Nuevamente lo mismo. Aparentemente estos ejemplos o estas situaciones se están desviando del tema. ¿Y eso qué tiene que ver con la exhortación? Ahí es donde va la exhortación. Dios, ayúdame a entender esto. Y puede usar a alguna otra persona que sea de bendición para que dé una palabra de parte de Dios y se exhorte. ¿Sabes qué? Puedes hacer esto, o necesitamos corregir esto, o necesitamos cambiar esto o aquello. Y ahí es donde entra la exhortación, cuando el hermano se pone en comunión con Dios y Dios mueve las cosas, mueve las personas, cuando estamos dispuestos a querer escuchar, dispuestos a ser exhortados, porque no muchas veces nos gusta que nos digan las cosas, muchas veces no nos va a agradar que nos digan en qué estamos mal. Vamos a pensar, híjole, pues yo pensaba que todo estaba bien, pero nos pueden señalar los errores. Y hay que tener mucho discernimiento, porque hay personas que nos van a exhortar para edificarnos, porque nos aman. Y hay personas que aparentemente nos van a exhortar, pero para exhibirnos, para humillarnos, para burlarse de nosotros, o para decirnos o acusarnos o señalarnos de que nos pasan las cosas por estar en pecado. Y muchas veces no es porque estés en pecado, y otras veces es porque es la consecuencia de lo que cosechas por estar en pecado. Es todo un contexto, no se puede juzgar a la ligera. Porque, ya te pasó esto, seguro estás en pecado, seguro hiciste algo malo. Hay ejemplos en las empresas de una persona que a lo mejor le lleguen a recortar el personal o lleguen a correrlo, etcétera, etcétera, y a lo mejor esa persona llevaba una vida íntegra en su trabajo y por ciertas circunstancias pierde el trabajo. ¿Y qué pasa? Un hermanito religioso, porque se puede decir religioso, puede llegar a señalar, o en vez de dar un consejo o ánimo, ver un propósito que pueda tener ese evento. ¿Qué puede decir? No, es que seguramente tienes pecado, estás en algo porque por eso perdiste tu trabajo, porque estás en pecado. Y ve qué tienes que hacer. Y a lo mejor la persona le dice, no, pues estoy tratando de llevar una vida correcta, agradable ante los ojos de Dios. ¿Y por qué digo tratando? ¿Por qué? Porque estamos en la carne, estamos en este mundo lleno de pecado.
Y se nos presentan ofertas, tentaciones y situaciones de tal forma que es una lucha día con día. Por eso aquí claramente la Escritura está diciendo, cada día exhortándonos. ¿Y qué dice? Para que ninguno de vosotros, y ahí está diciendo el propósito, para que ninguno de vosotros, por el engaño del pecado, se endurezca. Ahí lo está diciendo claramente, volviendo al ejemplo de esta parte, el hermano que pudo perder el trabajo, y si le dicen que es por el pecado, puede estar dando su vuelta cada vez en su mente, estando dando vueltas, y por qué me pasó, y por qué estoy haciendo mal, que esto, el otro, y pum, pum. ¿Y qué pasa? Que Dios posiblemente lo quería llevar a otro trabajo para que en ese otro trabajo conociera a otras personas y le compartiera el evangelio y la palabra de Dios y pueda ser de bendición. O pueda tener mejores ingresos, otra estabilidad, conocer otras personas, otros contactos, otros medios. Dios tiene un propósito para cada uno. Y si el hermano, en vez de tener paz, en vez de ser exhortado correctamente, se va a enfrascar y por eso dice, se va a endurecer. Híjole, no, es que yo le estoy echando ganas y Dios ya me está castigando. ¿Por qué? Porque tengo un pecado, porque no sé qué hice, porque posiblemente ni siquiera tenga en mente qué hizo. No es que sea un querubín, pero posiblemente lleva una vida correcta a los ojos de Dios y se enfrasca en su momento y pierde la oportunidad, pierde de vista que Dios lo quiere llevar a otro trabajo. ¿Por qué? Por una mala exhortación. Por eso es muy importante a la hora que nosotros deseemos exhortar a alguna persona, tratar de ponerlo en las manos de Dios. Que Dios nos dé las palabras correctas para exhortar a la persona, para poder decirle correctamente cuál es la situación, cuál es el momento, cuál es el peligro de lo que está pasando en su vida, o que no detectemos algo que dice, bueno, ¿cómo le voy a decir? Con amor. Vamos a ver varios ejemplos, cómo decirle a las personas, cómo dirigirnos a las personas, porque no solamente señalar el error, sino es decir, en esto puede que esté incorrecto, pero ¿por qué? Por una razón. Esto puede que no sea agradable a Dios, esto te está llevando a la ruina, esto te está llevando donde no debes de estar, lo que no debes de hacer, lo que muchas veces creemos que es correcto. Ese es el engaño del enemigo que nos da principalmente, que nos hace pensar que creamos, ay, es que estoy haciendo esto, por amor, o por esto, o aquello, o porque debo de hacerlo, o porque debo de aguantar, o porque debo, etcétera, etcétera. Muchas veces pensamos y creemos que es lo correcto. Y muchas veces no sabemos lo que verdaderamente Dios nos está diciendo en su palabra. En su palabra. ¿Y por qué dice? Para que no se endurezcan, para que las personas no se endurezcan. Otro ejemplo igual, las personas que llegan a agarrar o tomar cosas que no son suyas y que nos percatamos y que sabemos que eso no es correcto, debemos de exhortar. ¿Por qué? Porque dice una parte que se endurece el corazón, que quiere decir que si toma y se le hace común o cotidiano tomar cosas que no son suyas, lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo, y va a llegar el momento que va a creer que no es malo, que no es malo. Volviendo al ejemplo de los trabajos, ¿qué quiere decir? Si una persona está en su jornal o de repente trabaja horas extras, o lo regañan porque no cumple ciertas cosas, o le dan cierto sueldo que no le alcanza y por algo no le alcanza, ¿y qué quiere decir? Agarra y empieza a decir, no, pues aquí pues puedo agarrar producto de esto, o puedo agarrar cosas, o puedo revender las computadoras, puedo revender tal cosa, o puedo hacer ciertas cosas. ¿Para qué? Para tener un ingreso extra, para que se compense lo que no me está pagando. Agarrarlo por nosotros mismos de tal forma de que, pues aquí le sobra la compañía, le sobra los recursos, le sobra esto, pues ya lo voy a agarrar y lo voy a revender.
Y poco a poco se empieza a endurecer el corazón y empieza a decir, no, pues es que lo justo, aparentemente hablan de justicia, lo justo es que gane yo más dinero que otras personas, pues lo voy a hacer por este medio, o por esta tranza, o voy a cambiar las facturas, o voy a hacer tal cosa, muchas de las cosas de tal forma de hacer cosas que no son correctas. ¿Para qué? Para aparentemente compensar algo. Y la persona que se dé cuenta es exhortar, ¿sabes qué? Eso no es correcto. No, es que tampoco es correcto que me paguen poco y que no sé qué tanto y esto y lo otro. Pues sí, a lo mejor no es correcto que te paguen poco. A lo mejor te están explotando. Pero eso ya es de la otra persona. Cada uno de nosotros debemos de hacer lo correcto y lo agradable ante los ojos de Dios. No pensar de que si esa persona está haciendo algo malo o es más malo y yo soy menos malo, voy a estar bien. No es medir de quién es más malo y quién es menos malo. Es todo lo contrario. Por eso dice, ¿qué es lo que quiere Dios? Un sacrificio en santidad, en justicia. Como nosotros debemos, por eso dice, santificarnos cada día. ¿Qué dice santificarnos? Que nosotros procuremos cada día mejorar en nuestros aspectos. Y esta puede ser una palabra de exhortación. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tratar y echarle ganas para mejorar cada día y ser más agradables a los ojos de Dios. ¿Y cómo puede ser eso? A la hora de que nosotros tengamos en la mente ser agradables a Dios, por automático, por añadidura, vamos a hacer las cosas correctas. Porque si tenemos en mente ser agradables a Dios, no, pues ya no voy a hacer esto, ya voy a modificar esto, ya voy a cambiar esto. Ya automáticamente vamos a empezar a cambiar nuestra forma. Por eso es importante, si nosotros percibimos algo, tratar de ayudar y exhortar a las personas. ¿Por qué? Porque las personas con el paso del tiempo generan resistencia a la verdad. Cada vez se hacen más, digamos, como que se aferran a que están en lo correcto. Aunque se les diga las cosas, dicen, no, es que yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Es que yo creo que esto y lo otro. No, es que todo el tiempo he hecho así y sí me ha resultado. ¿Por qué voy a cambiar? Si todo el tiempo he hecho así. Generan resistencia a la verdad de ese tipo de personas con el corazón endurecido. Y otra parte de un corazón endurecido, ¿qué puede ser? De alguien que puede ser un corazón endurecido. ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Qué característica puede tener una persona con corazón endurecido? Se acostumbra a hacer malas cosas y no lo ve. Se acostumbra a hacer malas cosas. ¿Qué otra parte? Peca con mucha facilidad. Peca con mucha facilidad, exactamente. Ya no lo considera como pecado. Porque ya está Peca con facilidad. Por lo mismo, porque ya se acostumbra. ¿Y qué genera toda esa parte? Cuando llega a tener poder. ¿Qué le pasa a las personas endurecidas de corazón que tienen poder? Se enaltecen. Se les sube el orgullo y la soberbia. Todas esas características de sentimientos vienen a raíz de que se va endureciendo el corazón. ¿Por qué? Porque ya no ven con buenos sentimientos, ya sus pensamientos están diferentes, su conciencia y sus sentimientos se cauterizan. De tal forma que ya no creen que están haciendo mal, ya no creen que están humillando a las personas, ya no creen que están haciendo lo incorrecto. Simplemente la frase, como lo dicen orgullosamente,
algunas personas, el que no tranza no avanza, como si eso fuera parte de inteligencia o sabiduría. Ah, no, es que para poder ser alguien tengo que transar. Y la vida no se trata de eso. La vida es todo lo opuesto a transar para avanzar. La Biblia está llena de muchos ejemplos. Y lastimosamente esas personas que están endurecidas y conforme pasa el tiempo se endurecen más, es más difícil que puedan arrepentirse. Es más difícil que puedan llegar a hacer algún cambio en su vida. Y hay veces que se les dice y no les afecta. Lo ven como si nada haya pasado. Ah, si ya cometí un error, ya lo cometí, ya no pasa nada. Si lo resolví bien, y ya, que se conformen. Y la otra frase es que todos cometemos errores. No me juzgues porque tú también tienes errores. Y empiezan a estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque no aceptan la exhortación. No aceptan que se les diga algo. En vez de tener lo contrario del orgullo y la soberbia, tener la humildad. Ah, ok, yo sé que no somos perfectos, ni tú ni yo somos perfectos, pero tú estás viendo algo que yo no estoy haciendo correctamente, entonces, ¿qué debo de hacer? Analizar y ver si es posible o si es correcto lo que me están diciendo. Filtrarlo por la palabra de Dios, si es lo que me está diciendo real o no, o me está diciendo para ponerme el pie, me está aparentemente exhortando para que yo me sienta mal. Es esa parte tan importante que las personas con el tiempo se endurece el corazón, y por eso nosotros debemos de tenerla presente. Si podemos ser de bendición, esa es una parte que nosotros podamos ser de bendición al exhortar correctamente a las personas. No solamente ser de bendición quiere decir que vamos a dar y dar y dar y dar dinero, no, de bendición también es nuestra presencia, nuestras palabras, qué hacemos con el prójimo. Por eso la Biblia dice, ama a tu prójimo, no dice, dale dinero a tu prójimo para que ya estés bien, no, dice, ama. Y cuando está diciendo de amar, entra en contexto todas estas partes de poder exhortarlo correctamente y cada día, como lo dice la palabra de Dios. Por eso estamos viendo los ejemplos de cómo las personas actúan, cómo el enemigo hace que nosotros cometamos ciertos errores que otras personas se dan cuenta. Es por eso que debemos de meditar, debemos de ver muchas partes y ejemplos en la vida cotidiana. Día con día nos damos cuenta muchas veces de los errores de los demás y pocas veces nos ponemos a meditar en nuestros propios errores. Siempre es como que los demás. Y debemos de ver qué hemos hecho nosotros y también preguntarle a Dios. Dios, es que he visto esto, ayúdame, pon el tiempo, pon la cita, saca el tema para que yo pueda hacer de bendición para esa persona y poderlo exhortar. Y no estar con el pensamiento, mañana lo hago. Y puede ser que ese mañana pueda ser demasiado tarde. O otras veces que haya razones para no exhortarlos. Es que me da pena, es que ¿qué me va a decir? Es que a lo mejor lo va a tomar a mal, y ponemos muchos argumentos y muchas excusas para esa situación. Por eso es importante tener la comunión con Dios, para que Él nos diga, ¿sabes qué? No temas, esfuérzate, sé valiente y hazlo. Si es su voluntad, Él te va a dar las palabras, Él te va a sacar el tema, Él te va a decir cómo hacerlo, porque lo estás poniendo en manos de Dios. Hay que hacer un plan,
hay que idear algo y que Dios nos respalde. Que Dios respalde la intención que tenemos que hacer, para que Él nos diga cuándo, cómo y dónde hacerlo. Y todo siempre pensarlo que sea para edificación, para corregir, para ayudar a las personas. Y nosotros pensar que la persona debe de cambiar de actitud y tener bien claro qué es la exhortación. Porque la exhortación no es presionar a la persona para que cambie. No es de que es que debes de hacerlo, es que debes. No es exhortar a la persona como presión. Eso no debe de ser. Tampoco debemos de avergonzar a la persona. Ay, es que así te dices cristiano y estás haciendo estas partes o estás haciendo esto. Estás avergonzando a la persona, no le estás exhortando, ¿no? Porque cada uno de nosotros, lo hemos visto, cada uno de nosotros tenemos una debilidad en particular. Y puede parecer una debilidad absurda para unos, pero para la persona que lo está viviendo es una súper difícil situación que está afrontando, porque puede que vea que no se puede. Y así lo tenemos todos. ¿Y qué es lo que sí es exhortar? Como lo vimos en el estudio, en unos estudios previos, es animar a la persona, decirle de dónde puede sacar las fuerzas, decirle cuál es su identidad y que tiene que luchar, esforzarse y seguir adelante. Y ponerse la armadura de Dios de Efesios, para que pueda resistir en el día malo y estar firme. Por eso la Biblia es muy clara, ahí lo está diciendo. Si no pasaran todo este tipo de cosas, ¿para qué nos va a estar diciendo que nos pongamos la armadura para estar firme? Con todos los elementos que conlleva la armadura. Por eso estamos viendo que estamos en una guerra espiritual constantemente. Ahora, ¿cómo podemos exhortar a otros? Acompáñenme a 1 carta a Timoteo, capítulo 5, verso 2, del 1 y 2. Nos da principios en cuanto a cómo exhortar a las personas. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 1 y 2, que dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a los ancianos como a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Vean cómo nos está diciendo el tipo de exhortación de cómo debemos de pensar, a quién le estamos hablando. ¿Para qué? Para que nos ayude a poder exhortarlos de una manera correcta. La actitud que debemos de aplicar a la hora de exhortar a las personas. ¿Cómo debemos de pensar en la persona? Pensar que es como si fuera parte de la familia. ¿Cómo? Con respeto. Como debería de ser, con respeto, de exhortar. Y tener en la mente, ¿cómo quisiera que se le hablara a mi papá? ¿Cómo quisiera que se le hablara a mi mamá? ¿Cómo quisiera que se le hablara a mi hermano? Así mismo debo de yo tener eso en mente para exhortarlo, para decirle con amor, con respeto, y todo para edificación. Y no estar, como quien dice, de exhortar como tipo regañando. Es que esto. No. O sea, es una línea delgada la exhortación con el regaño. Y viceversa, la persona que recibe la exhortación también puede sentir que se le está regañando por las partes de que se les dice para corregir, para que cambien su actitud, su forma de ser, sus eventos, sus acciones, etcétera, etcétera. O sea, se puede tomar como regaño. ¿Y cómo podemos saber o de dónde podemos echar mano de herramientas
o en una herramienta muy poderosa. Acompáñenme a 2 de Timoteo 3:16. ¿Quién se acuerda de ese verso? 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Toda la Dios escritura. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok, vamos a leerlo para que lo vuelvamos a reforzar. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Debemos de tener siempre bien presente para qué sirve la escritura, para qué se usa la escritura y en qué, en justicia. No en nuestros propios pensamientos, no es lo que es que yo creo que debes de hacerlo así, es que yo creo que así es la mejor forma. Hay que preguntarle a Dios cuál verdaderamente es la mejor forma. Y la Biblia es muy clara. Sus pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus caminos de Dios no son nuestros caminos. Son más altos que nosotros. Son mucho mejores sus pensamientos que nosotros. Y Él sabe exactamente qué es lo mejor. Pensamientos de bien y no de mal. Para darnos el fin que esperamos, conforme a su voluntad. Todo es ponerlo en manos de Dios. Porque siempre va a haber personas que nos quieran decir qué es lo que debemos hacer. Siempre, de todas formas, los vecinos, los primos, los hermanos, los familiares, los del trabajo, los compañeros, quien sea, muchas veces va a querer tener la oportunidad de decirnos, y es en muchos aspectos, o para sacar chisme, para seguir echándole, como quien dice, más leña al fuego, para que se haga más grande la situación que está pasando la persona. ¿Y cómo nosotros podemos saber si esas exhortaciones o consejos o aparentemente buenas cosas son buenas o no? Todo lo podemos sacar conforme a la Escritura, conforme a la Biblia. Porque tanto para nosotros exhortar, la Biblia nos dice cómo exhortar, nos da muchos ejemplos de cómo hacer las cosas y también cómo recibir las cosas y filtrarlo con la palabra de Dios. Por eso es muy importante ponernos a cuentas con Dios. A lo mejor no entendemos la exhortación, llegar en la noche, Dios, me encontré a esta persona, me está diciendo esto. ¿Es lo correcto? ¿Es verdad que estoy mal en esto? ¿Es verdad que tengo que corregir esto? ¿Es verdad que tengo que cambiar esto? Dime, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta persona que me dijo esto? ¿Es correcto? ¿Lo hace con buena intención? Todo a través de las Escrituras. Ahí mismo en 2 carta a Timoteo vamos a ver el capítulo 4, verso 2. ¿Qué nos dice a nosotros? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda, y eso subráyelo, con toda paciencia y doctrina. No te está diciendo que lo exhortes como entiendas o como te dé la gana. No, te está diciendo con qué tienes que exhortar. Con paciencia. ¿Por qué? Porque las personas, puede que unas personas sí cambien, se arrepientan, o puede que otras personas les lleve mucho tiempo para poder tomar acciones y cartas en el asunto. Y por eso si vemos que la persona no avanza mucho, pero sí está avanzando, debemos demostrar la paciencia y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ejemplo podemos tomar en esto? Simplemente
desde el Antiguo Testamento, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Por eso te está diciendo algo que implica algún cierto tipo de trabajo, que no es fácil. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Por eso la palabra de Dios es muy, muy útil. Por eso lo vimos en este verso, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es útil para todas y cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Y debemos de tomar esto en cuenta y subrayarlo con cómo voy a exhortar, con paciencia, con doctrina, con amor, con justicia y como qué tipo, como pensando como si fueran nuestros familiares, con respeto y amor. Ya estamos viendo una baraja de cosas, de elementos que debemos de utilizar para exhortar a las personas. Ahora, y algo muy, muy importante, que sí quisiera que se lo guarden en su corazón, que lo mediten, que lo escriban en su corazón, que lo tengan grabado en su corazón. ¿Para qué? Para que no despeguen sus pies de la tierra. ¿Por qué? Porque el poder de cambiar una vida no viene de nosotros. Ese poder que cambia las personas viene de la palabra de Dios, no de nosotros. Eso debemos de tenerlo todo el tiempo presente aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, para no exaltarnos a nosotros mismos. No decir, ay, es que exhorté a esa persona y cambió y corrigió y avanzó porque yo le dije y yo le exhorté. No, tú fuiste el medio, tú fuiste el instrumento por medio de esta hermosa herramienta, por esta hermosa palabra de Dios. Tú fuiste el medio para ser de bendición, porque el poder, el que hizo que cambiara esa persona y le cayera el 20, fue Dios. No nosotros. Nosotros solamente somos el medio. Y al contrario, deberíamos de estar agradecidos y tener ese tipo de pensamiento de que, wow, Dios, me utilizaste a mí para poder ser de bendición a esa persona. Qué honor haber sido parte de compartir tu palabra. ¿Para qué? Para que no se despeguen los pies de la tierra. Porque si bien es cierto, nosotros, cada uno de nosotros, no seríamos nada sin la gracia de Dios, sin que Dios nos sustente, que nos permita despertar al día siguiente. No seríamos nada. Él nos ha permitido administrar los recursos, nos ha permitido hacer cosas, nos da la libertad de hacer eso. Por eso debemos de estar agradecidos y no exaltarnos de creer que somos algo. No seríamos nada sin Dios, sin que Él nos diera este entendimiento o esta sabiduría para poder compartir esta hermosa palabra de Dios. Y la Biblia está llena de exhortaciones. Vamos a ver unos ejemplos rápidamente en el libro de los Filipenses, la carta a los Filipenses, acompáñenme. Vamos a ver unos ejemplos rápidos. Filipenses capítulo 1, vamos a leer verso 27 primero. Filipenses capítulo 1, verso 27. Nos dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, o oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí está en contexto, está diciendo, deben de estar unánimes en la fe, combatiendo, ¿en qué? En un mismo espíritu, en un mismo sentir. Que jalen todos parejos, que sean un equipo, que avancen y que se ayuden unos a otros. Le está diciendo, tienen que estar unánimes en un mismo espíritu.
Ahora vamos a ver el capítulo 2, versos 3 y 4, que dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y vean esta hermosa palabra, cómo nos dice: no lo hagáis por contienda, no de que, ay, es que yo soy mejor que esa persona, mejor yo lo hago, y empezar a generar divisiones para ser escuchado, para que tengas el foco que digan, ay, es que tú eres el que hace las cosas. No por contienda, no por vanagloria, lo que estamos tocando en esta parte, no por hacerte sentir o creer que eres superior a los demás. No es el fin. Por eso dice: antes bien, ¿con qué? Con humildad. Hay que subrayar también esa palabra, con humildad, en todo. Capítulo 3, igual del mismo libro de la misma carta de Filipenses, capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir? Que aquí le está escribiendo, está diciendo claramente: les estoy diciendo lo mismo otra vez, y lo mismo otra vez, y lo mismo otra vez. Aquí se demuestra que está aplicando la parte que hemos visto, la paciencia para con los hermanos. Porque dice: se lo estoy diciendo otra vez. Nos dice claramente otra vez las mismas cosas. ¿Y qué? Para que vosotros es seguro, para que ustedes comiencen a seguir avanzando, comiencen a seguir teniendo otra vez la mente de que tienen que estar unánimes en el mismo espíritu, haciendo lo agradable a los ojos de Dios, obedeciendo su palabra, haciendo lo que a Él le agrada, no lo que nosotros creamos que es lo correcto. Y una parte importante de exhortación es como tratar de retar a la persona, pero para bien. Porque si bien han visto, hacen retos absurdos y ahí van las personas: yo sí lo puedo hacer, yo sí lo quiero hacer, y para que vean que yo sí hago el reto. No, o sea, un reto para edificación, un reto para avanzar, para corregir, para redarguir, para instruir. O sea, retar, ¿sabes qué? No, yo sé que puedes hacerlo. La palabra que hemos visto, animarnos. Yo sé que puedes pasar esta situación. Pregúntale a Dios, vamos a orar por tu situación para que salgas de esto. Te animo a que busques a Dios, te reto a que tengas una comunión diaria con Dios, que todos los días lo busques, te reto a que hagas eso. Ese es un verdadero reto de exhortación. Que te reto a que te memorices un versículo, te reto a que leas un capítulo de la Biblia cada día. ¿Para qué? Para que avances, para que puedas corregir lo que esté mal. O puedas avanzar, no necesariamente para exhortar, quiere decir porque están mal, sino puede ser para que sigan creciendo más, para que avancen más, para que prosperen más. No necesariamente tiene que estar mal para que se haga una exhortación, es para que avances. Y nos debemos de motivar unos a otros. Por eso recordemos, o quién se acuerda de ustedes, de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Una exhortación que da nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros. Y predicar por todo el mundo. Ok, ir y predicar. ¿Y qué dice más? ¿Qué más dice en ese verso? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí van. Acompáñenme a leerlo para recordarlo una vez más. La gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced la acción.
y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene lo importante, verso 20, la primer parte que dice, enseñándoles, no nada más los bautices y ya, es enseñándoles, ¿qué cosa? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en ese tipo de exhortación? Vayan y hagan, bautícenlos, hagan acciones. ¿Y qué es lo más importante? Enseñándoles que guarden todo lo que Él ha mandado. Va implícito todo un paquete completo, no nada más es una parte. O sea, es sí exhortar, pero decir qué más tienen que hacer y cuál es el objetivo, por qué vas a exhortar. No, es que estás mal en esto y ya, ¿y qué debo hacer? Pues quién sabe, no, o sea, tener clara una idea de qué es lo que se debe de hacer, por qué es exhortar y qué se puede hacer también. No nada más es exhortar por exhortar. Así que debemos de tener muy bien en mente todo esto que nos dice la palabra de Dios. Todo es importante y debemos de exhortarle de una manera correcta, porque hay algunas personas que cuando se les exhorta puede que tiren la toalla, pueden que ya no quieran echarle ganas. Porque dicen, no, pues es que si ya estoy en pecado, no, pues es que si Dios ya no me va a perdonar, ¿para qué le echo ganas? Si ya no voy a poder estar otra vez, avanzar y seguir. Debemos de exhortar de una manera correcta porque puede la persona a llegar a desanimarse. Llegar, no, es que yo no voy a poder, es que yo no sé ni entiendo la Biblia, ¿cómo puedo leer yo un capítulo completo? Hay que también exhortarle, decirle, ora a Dios, pídele sabiduría, entendimiento y discernimiento para que cuando leas el capítulo, a lo mejor no vas a entender todo lo del capítulo, pero vas a llevarte ciertas porciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarte esas partes. Es animarlo y exhortarlo. No decirle a la persona de que, no, es que ya estoy leyendo y no entiendo. No, es que no entiendes, lo mismo traes. Es que no entiendes porque estás en pecado y Dios no te muestra lo que tienes que ver porque estás en pecado y no vas a avanzar hasta que quites tu pecado. Como si Dios quisiera que se le acercaran ya cuando están sin pecado. Si no, no tendría caso que Él viniera por nosotros a morir. Porque Él sabe que somos pecados, sabe que cometemos ciertas situaciones y Él sabe lo que está pasando. Debemos de refugiarnos en Él. Y esa palabra de exhortación pues va a desanimar a la persona. No, pues entonces hasta que corrija lo que yo tengo mal, entonces ya voy a leer la Biblia para poder entenderla. Y se empieza a alejar la persona, empieza a tirar la toalla. ¿Por qué? Porque si de por sí en sus fuerzas o lo poquito que intentaba acercarse a Dios no componía su vida, no enderezaba su camino, ahora menos si se aleja de la palabra de Dios, menos si no se congrega, menos si ya no está pensando en sus fuerzas, que Él lo va a resolver su pecado por sus propias fuerzas. Y el enemigo lo atrapa y se queda encapsulado. ¿Por qué? Por la mala exhortación, por no saber lo correcto de la exhortación. Y debemos de tener bien presente eso, que la exhortación no es hacer sentir mal a las personas, no es hacerlas sentir mal de que están en pecado y no van a salir. No, la meta de la exhortación es decirle cómo puede hacer lo correcto, cómo puede sí lograrlo, cómo puede sí hacerlo. No es que le debemos de dar una buena regañada para que pueda llegar a hacer lo correcto. No se trata de regañar. Y no se trata tampoco de que, es que pues no le voy a decir nada para no ofenderlo y quedarme callado y ya no decirlo. No,
O sea, eso es totalmente incorrecto. Si nosotros podemos exhortar a alguien y decirle, debemos de hacerlo, no quedarnos callados y saber y tener tacto para decirle a la persona lo correcto. Y toda la exhortación debe estar basado sí o sí en la palabra de Dios y no en lo que nosotros supongamos o no en lo que nosotros hayamos vivido, que es que yo viví esto y tú también puedes hacer. No necesariamente, las vidas son distintas, el concepto es distinto, todas las personas son distintas. No es conforme a nuestra opinión, es lo que dice la palabra de Dios. Y lo más importante es respetar con ternura, con amor, como lo dice la palabra de Dios. Así es como debemos de exhortarlos. Y hay un ejemplo que podemos tomar así como imaginarnos. El que da un buen consejo edifica con una mano. Es imaginar, el que da un consejo sí edifica con una mano. Y ojo, el que da buenos consejos y está agregado, y un buen ejemplo, edifica con las dos manos. Ya está avanzando. Y está el caso opuesto. El que da un buen consejo, pero mal ejemplo, edifica con una mano y destruye con la otra mano. Derriba con la otra mano. ¿Por qué? Porque sí puedes dar un buen consejo, pero si tu ejemplo le está diciendo lo contrario, la persona puede decir, no, pues es que pues sí me dices, pero pues ¿qué onda? Y es muy fácil decir, es que tú me estás diciendo, pero tú estás haciendo lo contrario. Y por eso la misma palabra de Dios nos dice claramente, cuando juzguemos a los demás, debemos de ver qué estamos haciendo nosotros, qué ejemplo estamos dando para nosotros poder tener cierto tipo de ejemplo para edificación para la persona. Un ejemplo puede ser, digamos, el alcohol o la pornografía o lo que sea, de que no, pues puede ser, no, es que antes sí se tomaba, se embriagaba y esto, no, es que ya desde que estoy viendo y llegando a los pies de Cristo, ya no me emborracho, ya estoy dejando el alcohol, estoy en el progreso de dejarlo aparte. ¿Por qué? Porque he entendido que eso no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque no me trae nada bueno. Ese es el ejemplo que puedo dar. ¿Sabes qué? Ya no tomes, ya no te hagas daño a tu cuerpo, ya no te excedas. ¿Por qué? Porque ya se pasa el resto. ¿Qué beneficio hay? Gastas dinero, pierdes tiempo, tienes problemas en tu casa, puedes sufrir un accidente, estás expuesto a los peligros, estás en un ambiente donde hay pura obscenidad. ¿Qué de bueno te lleva estar metido en el alcoholismo? Es un ejemplo, una exhortación y una parte que puede ayudarla a la persona a salir adelante. Sabes que ya no veas ese tipo de contenido para adultos porque no es bueno. No es bueno porque te está llevando a tu mente a que se empiece a retorcer y empieces a pensar otro tipo de cosas, empiezas a ver a otras mujeres, empiezas a querer engañar a tu mujer y querer tener otras expectativas y empiezas a tener problemas en tu casa porque quieres otro tipo de cosas, otro tipo de idea, otro tipo de cosas, de que hay intercambios de parejas. ¡Qué barbaridad es eso! Unos con otros, hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, etcétera, tan depravado. ¿A dónde te va a llevar todo eso? Son los consejos, la exhortación, porque todos necesitamos consejos y exhortaciones, y hay que escuchar y aprender de ellos y ver qué podemos hacer para avanzar, tanto para exhortar como ser humildes para recibir la exhortación. Debemos de hacer ambas partes. Así que con esto concluimos este estudio. Para la tarea de este estudio es memorizar Hebreos capítulo 3 verso 13, que es: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es importante tener todo eso en mente y recordar, es por el poder de Dios, no por nosotros.
Él es el que cambia a las personas, el que ayuda a las personas, el que endereza la vereda, es Dios, no nosotros. Así que oremos y estamos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este día y este estudio tan importante que es la exhortación, Señor bendito. Y ayúdanos a comprender bien cada parte y cada elemento de la exhortación, que es tan importante, porque tú quieres que nos veamos unos a otros, que estemos amándonos unos a otros, que estemos animándonos unos a otros, que estemos exhortándonos unos a otros. Muchas de las partes que es tan importante lo que tú nos hablas a través de tu palabra, con muchos ejemplos, que puede parecer desapercibido, pero todo es para la gloria tuya, Señor bendito. Todo es conforme a tu palabra, Señor bendito, y ayúdanos a comprender que ser de bendición no solamente es lo material, no solamente es lo económico, sino ayúdanos a comprender que ser de bendición también es una palabra de ánimo, de aliento, de edificación, de justicia, exhortándonos unos a otros, porque es importante, porque si a mí me está yendo bien, también debemos de tener el deseo que a las demás personas les vaya bien, que avancemos y tengamos una mejor calidad de vida. Ayúdanos, Señor bendito, a tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón, y todo siempre conforme a tu palabra, conforme a la Escritura y conforme a tu preciosa voluntad. Ayúdanos a discernir en el momento que podamos exhortar. Ayúdanos y danos palabras, y también a la hora de ser exhortados, ayúdanos a tener un corazón humilde para recibir la exhortación y seguir avanzando en esta carrera para llegar a la meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Todo conforme a tu preciosa voluntad, y orándolo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.